Lars de Gas Radio. Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña Justo Ruiz, actor y maestro de generaciones de actores, un referente en el arte dramático. Premio Lorca de Honor, Historia Viva del Teatro Andaluz, Medalla de la Ciudad de Sevilla. Hoy desplegamos nuestra alfombra roja en Luz de Gas Radio para recibir a toda una leyenda. Justo Ruiz. Muchas gracias, Justo, de verdad, muchas gracias. Es un placer, Juan. Premio Lorca de Honor, la medalla de la ciudad de Sevilla. Cuando empiezan a llegar esta serie de reconocimientos, se debe pensar que algo se ha hecho bien, ¿no, Justo? Sí, yo me siento muy agradecido y emocionado también, claro. Es un gesto de gratitud de la ciudad y de mis compañeros, que es emocionante y maravilloso. Se le vio muy sonriente recibiendo estos reconocimientos como el Premio Lorca de Honor, pero hay un vídeo de cuando se jubiló de sus labores como profesor en el patio de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, donde sus alumnos le despiden cantando y se le ve exultante, lleno de felicidad, bailando. Tuvo que ser muy especial aquel momento. Sí, porque además no me lo esperaba. Me hicieron dos cosas. Una fue esa, que fue la primera, que me dijo el director Alfonso Zurro. Dice, ¿qué tienes que hacer cuando termines la clase? Yo además tenía a los actores que habían trabajado en el Lope de Vega el día anterior, que siempre cuando terminaba la función, el día anterior yo estaba con los alumnos en el teatro, les decía a los alumnos, bueno, mañana los tenemos en la clase para hablar con ellos. Entonces, pues nada, yo terminé la clase y me fui a buscar a Alfonso Zurro. Y cuando entré en el patio me encontré con esa maravillosa sorpresa, que los alumnos estaban rodeando todo el patio, arriba en las galerías, y me hicieron eso un recibimiento, por sorpresa y extraordinario. Sí. Y después tuve otro, unos días después, que me llevaron al Teatro Central, pero sin saberlo. Quiero decir que me llamó el jefe de estudio diciendo, ¿qué vas a hacer hoy? Justo le digo, bueno, voy al Teatro Lope de Vega porque hay un estreno y tal. Dice, ay, voy a recogerte a casa con el coche. Digo, pues muy bien. O sea, entonces llegó con el coche, yo me subí, había dentro otra profesora que había sido además alumna mía en la Escuela de Arte Dramático en Málaga, que ella era profesora en la escuela de ahora. Entonces, cuando iba empezando a andar el coche, pues me dice ella, ¿te importa que te venda los ojos? Y digo, no, yo creí que me iban a dar algo en ese momento, total, que me vendó los ojos y el coche empezó a andar y yo, como no sabía por dónde iba, ni tenía noción del tiempo ni nada, yo decía, ¿me lo puedo quitar? Dice, no, total, casi hasta que llega un momento que dice, bueno, aquí se paró el coche y le digo, ¿ya me lo puedo quitar? Digo, bueno, es que si yo cómo voy a entrar en el teatro con los ojos vendados, se van a creer que me estáis secuestrando. No, eso es. Dice, tú no te preocupes. Entonces ella del brazo y tal, me llevó, yo no oía nada absolutamente, todo en silencio, me dio por aquí, por allí, hasta que llegó un punto, dice, aquí, quítate la venta. Y me quité la venta y estaba en el centro del escenario del Teatro Central con todo el público de pie aplaudiendo. Oh. Fue algo que no podía pensar que pudiera ocurrir. Sí. Y después los alumnos hicieron una función enlazando escenas que yo había trabajado con ellos sobre Shakespeare, de comedias y tragedias de Shakespeare durante todos los cursos, todas las materias de técnica vocal y de historia del teatro y tal. Pues entonces ellos habían preparado un espectáculo que se llamaba El Castillo de Will, homenaje a Justo Ruiz, y lo representaron ante mí. Y bueno,
Qué Después hubo un maravilla. profesor que también salió y me había hecho una marioneta que era yo mismo, Mm. pero en marioneta. Entonces entró en el escenario Juan Antonio de la Plaza y hablaba conmigo. Entonces me felicitaba y todo. Entonces al final de ese pequeñito número, pues me llamó, yo entré en el escenario y me hizo entrega de mí mismo en muñeco, en marioneta. Qué Sí, bonito. Bueno, eso es señal de que su paso por la Escuela de Arte Dramático, que seguro que continúa yendo y seguirá, ha claro, conocido, claro. ha conocido y ha ayudado a generaciones de actores a encontrar su camino. Cuando ellos llegan, bueno, ellos y ellas llegan el primer día Sí. cargados de sueño, se debe de sentir una gran responsabilidad, ¿no? Yo procuro quitarle los miedos, ¿eh? Y sobre todo darle entusiasmo, que ellos estén entusiasmados desde el primer día que pisan, en este caso, mi clase, ¿no? O la escuela, ¿no? Ujú. Entonces, ellos se ríen mucho en las clases conmigo, porque cuando doy clase, pues digo cosas así como disparatadas, ¿no? Entonces, a lo mejor si estoy explicando algo como muy técnico de técnica vocal, ¿no? Entonces, para que ellos en primer lugar lo capten y que le llegue bien con facilidad, pues incluso empezaba las clases bailando música sudamericana, ¿no? Entonces lo ponía alrededor y ellos bailaban, sobre todo para que se soltaran el cuerpo y estuvieran relajados, ¿no? Ujú. Sí, sí, Después de años de experiencia justo y con la formación que tiene, que es licenciado en Historia, Bellas sí, Artes y sí, en Arte Barcelona, Dramático, sí. cuenta también con una cátedra de técnica vocal y una cátedra de Historia del Teatro. ¿Cuál es la mejor manera que tiene, bueno, creo que me lo ha dicho un poco antes, pero cuál es la mejor manera de ayudar a estas nuevas generaciones de actores y actrices? Pues eso, acompañándolos, que su mundo y el mío no estaban muy lejanos uno de otro, ¿no? Entonces yo lo acompañaba desde que entran en la escuela, que después de la clase le decía, pues esta tarde quedamos a las 8 en la puerta del teatro para ver la función. Y entonces, pues quedaba con ellos y ellos, como venían conmigo, no tenían que pagar porque estaban Ajá. invitados. El director del teatro, Lope de Vega, tenía la amabilidad de ofrecerme las dos primeras filas de butacas que casi nunca se vendían, que era la A y la B, para mis alumnos y alumnas de la escuela. Entonces iba siempre con un grupo y digo, bueno, pues ahora vamos a saludar a los actores. Entonces saludamos a los actores y, y los invitaba para ir a la clase. Actores como Carmen Maura, Pepe Sacristán, Oh. el Clara Sanchís, no sé, directores como Mario Gas, eh, Miguel Narros, Adolfo Marsillac. Bueno, yo creo que han venido mm, José María Pou, en fin, generaciones. Incluso vino Analía Gadé, la actriz Oh. esa argentina, Sí, que sí. era pareja de Fernán Gómez, estaba haciendo una obra con Berta Riaza en el Lope de Vega, dirigida por Alfonso Zurro, que una obra de Molière, ¿no? El, no sé si las princesas ridículas, no, Ujú. las mujeres sabias de Molière. Entonces ella vino encantada con Berta Riaza a hablar con los alumnos a la escuela, muy bien, sí, sí. Entonces también cuando ellos terminan, sigo acompañándolos. O sea que yo, por ejemplo, ahora el miércoles me voy a Madrid, cojo el AVE y me voy porque se ha estrenado una obra en la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, una Oh. obra de Calderón que se llama El monstruo de los jardines, donde hay incluido en el reparto a dos antiguas alumnas mías, María Oh. Rasco y Cristina García Díaz. Entonces me voy a verlas, claro. Tiene que ser muy Sí, sí, emocionante ver a sus alumnos, verlos en acción, en una obra de teatro, en sí, el sí, sí, cine, tiene que ser sí, sí. precioso. Sí, sí, en Ah, series. Otra ujú. chica que ha hecho una película que está teniendo mucho éxito, que se llama Ocho apellidos marroquíes, pues la protagonista estaba haciendo una obra hace poco en el Teatro Español. Me fui a verla, claro. Tiene que ser muy importante para los actores, bueno, y para todo el mundo, supongo, naturalmente, ir al teatro, ¿verdad? Y disfrutar de las obras, que se aprende mucho de lo que ocurre encima de las tablas. Sí, sí, además, aparte de eso, después en su carrera, a veces han coincidido en películas y en series de televisión actores que han venido a la escuela y después han tenido la oportunidad, los alumnos, de trabajar con ellos. ¿Mm? Ujú. Después,
justo no todos los actores y las actrices llegan a las grandes pantallas, a los grandes escenarios, pero a lo mejor es que tampoco ese era el sitio, ¿no? Dentro del mundo de las artes escénicas. ¿Es fácil encontrar uno su sitio dentro de ese mundo de las artes escénicas? Yo creo que hay que tener, yo creo que tener talento, lo primero, y después tener oportunidad. Hay personas, por ejemplo, como me pasó con Pepón Nieto, que Sí. es un alumno mío de Málaga, me decía cuando termine me voy a ir a Madrid y eso. Y yo digo, sí, sí, total. Y entonces había en su curso chicos mucho más guapos, más altos, más delgados, más eso. Y ellos no estaban trabajando, sin embargo, él tiene más trabajo que ninguno, porque tenía un físico muy poco habitual. Entonces, aparte de eso, tiene un buen talento de actor. Ujú. Entonces, el otro día fui a verlo porque trabajaba en Jerez en una función de Shakespeare, en la Comedia de los Errores, que le Ah, hicieron para sí. Mérida, y yo me encontré ahí en ese reparto de 6, tenía a 3 que habían sido alumnos míos. Estaba Pepón Nieto, Abelino Piedad y Esteban Garrido. El teatro estaba lleno, el Teatro Milla Marta, en repleto. Era una fiesta. Ujú, Todo el tiempo era una fiesta entre el público y los actores. ujú. Sí, sí. Entonces, como no, tenía que ponerla aquí en Sevilla, en el Lope de Vega, pero funestamente está cerrado el teatro y no sabemos cuánto tiempo va a continuar así. Así que yo, pues, hablé con él, le digo, mira, que ya lo he perdido. Dice, no, estamos el 11 de febrero en Jerez. Digo, pues muy bien. Dice, además tendremos la obra en cartel hasta el año 25. Eh, Han pasado, Sí, acaba de nombrar a Pepón Nieto, y han pasado grandes intérpretes por sus clases. Creo que empezó precisamente en Málaga, y uno de sus primeros sí, alumnos creo que fue incluso Antonio Bandera o María Barranco, sí, creo que estuvieron, ¿no? estaba María Barranco, Antonio Bandera. Yo daba historia del teatro. O Ujú, sea que sí, pero que no tenía, vamos, que la parte interpretativa eran de otras personas, otros profesores y profesoras. Yo le daba historia al teatro y además le daba a toda la escuela porque todos los demás profesores estaban duplicados. O sea, el que hacía pues, interpretación o expresión corporal o voz, había 2 de cada asignatura, pero el de historia del teatro solamente estaba yo. Entonces yo hacía clases desde las 9 de la mañana, el turno de mañana, y después de comer el turno a las 4 de la tarde, el turno de tarde hasta las 10 de la noche. O sea, ujú, que estaba todo el día dando clases. ujú. Sí, sí. Tanta dedicación no le ha impedido continuar con su trabajo como actor. Ha participado en numerosos montajes y pisado importantes escenarios. Ha trabajado en series, en una decena de Sí, sí. largometrajes. A su faceta de actor también hay que sumar la de director de diversos montajes teatrales. ¿Cuáles de sus trabajos como actor son los que más le han marcado? Pues últimamente cuando trabajé con Miguel Narros haciendo las de Caín, Ujú, que fue un montaje del Centro Andaluz de Teatro, y yo tenía un personaje absolutamente eh, fantástico, una especie de señor mayor, eh, rico y eso, y infantilizado, ¿no? Que se enamoraba de la más pequeña de las hijas de aquella familia. Entonces, a donde quiera que fuimos, haciendo la función tenía un éxito enorme. He tenido también otras facilidades también de trabajar Shakespeare haciendo Macbeth o haciendo La Tempestad con Mediodía y con Esperpento muchas veces. Hacíamos también giras por ahí, por Suiza, Alemania, Francia, pero también porque había una censura férrea que te impedía el seguir trabajando, entonces no ibas a suprimir el montaje. Pues ya había una ruta, digamos, europea que, que hacíamos, estaba, ¿no? Los Goliardos, Esperpento, íbamos por esa ruta con cantantes también como Paco Ibáñez. ¿cómo es trabajar para Buñuel? Bueno, era estupendo Buñuel, ¿eh? Era en pequeñas distancias, era estupendo, era muy paternal. Él le encantaba trabajar con actores españoles y actrices españolas. Y entonces yo vivía en Madrid en ese momento y me llamaron porque antes había solamente fotos. Iba uno a las productoras dejando fotos. Entonces yo dejé unas cuantas fotos en varias productoras y en una de ellas preparaban una película sobre Buñuel.
de Buñuel, que era Ese oscuro objeto de deseo. Y de pronto recibí una llamada de la productora diciendo que el señor Buñuel quería verme. Yo digo, qué barbaridad. Total, que me citan a las 4 de la tarde en esa productora y yo pensaba, pues yo cuando llegue allí me encontraré una cola enorme de gente. Y resulta que no, que fui y estaba solo, vamos, llegué. Y subí aquella escalera, fui a un mostrador, dice el señor Buñuel lo está esperando. Entonces, entré en una sala donde estaba él y el jefe de fotografía también. Entonces vi por su expresión que era lo que él estaba buscando, porque él me vio en foto y por eso me llamó. Entonces ya me echó el brazo por encima y dice, ¿tú quieres trabajar conmigo en una película haciendo de un terrorista? Digo, claro, dice, de un terrorista del Niño Jesús, porque como en aquella época estaba un grupo de guerrilleros Cristo Rey, eso de ultraderecha, pues él un poco imitando eso, pues había creado ese personaje de los guerrilleros del Niño Jesús. Entonces digo, claro que sí. Entonces pues me citó para hacer la película, que lo iba a hacer con Fernando Rey haciendo el protagonista, porque Sí. era una versión de La mujer y el pelele Ujú. de Pierre Louis, que ya le habían hecho Marlene Dietrich en Hollywood y Brigitte Bardot aquí en los años 50, ¿no? Y entonces era una tercera versión que hacían de esa historia. Entonces, pero a él el productor le imponía a la actriz, que en ese caso era María Schneider, que estaba en la cresta de la ola porque Claro. había hecho El último tango en París con Marlon Brando. Entonces Ujú. empezaron el rodaje con Fernando Rey porque él quería trabajar con Ángela Molina, pero el productor francés decía que no, que o bien eran francés el protagonista, que era Piccoli, Octavio Piccoli, y Ángela Molina, o bien el Fernando Rey y una actriz francesa. Entonces le eligieron a esa, pero empezó a trabajar con ellos y ella pues no empezó a fallar desde el principio. Entonces no sé si es que se drogaba y eso, en fin, que Vaya. hacía cosas locura de tan un poco de estrella, ¿no? Entonces suprimieron la suprimieron, la quitaron de eso. Entonces dijo Buñuel, bueno, pues ahora yo quiero trabajar con Ángela Molina. Entonces el director, el productor volvió a decirle que no. Entonces se le ocurrió una idea genial y se fue al Conservatorio de París, buscó a una chica monísima que se llama Carole Bouquet y dividió el personaje de Conchita entre Ángela Molina y Carole Bouquet. Entonces trabajó con las dos, porque él decía, pues puede ser que sea mi última película y yo quiero trabajar con Ángela Molina. Y lo consiguió. Y al Qué final lo maravilla. hace con las dos. Sí, sí. Y además era muy, muy paternal porque cuando se reunía con todos los actores me llamaban a mí, porque aparte de eso estaba también su hijo, el que preparaba los planos y eso. Entonces hacían eso, me llamaban y íbamos a comer juntos, eso sí, era como muy familiar, ¿no? Estaba Joder. rodeado de periodistas y de gente con mucha atención, pero él tenía su núcleo que él estaba muy centrado en su núcleo de actores y actrices. Sí, sí. Pues fíjate qué pasó, que le pegué una paliza a Buñuel. ¿Cómo? Que sí, mira, es que había una secuencia donde Fernando Rey va en el coche con su chofer y tal, y entonces hay una persona tendida en la carretera y era yo, y estaba con una porra. Entonces se baja el chofer, va a atenderme, a auxiliarme. Entonces yo me pongo de pie inmediatamente y le doy una paliza y lo dejo reducido en el asfalto, ¿no? Entonces esa secuencia la ensayó conmigo. Entonces cuando yo tenía que pegarle, como era Buñuel, yo le pegaba muy flojito, pero como él era sordo y eso yo le decía, cuando llegue el momento de rodar, ya lo hago con violencia. Y decía, más violencia. Digo, muy bien. Pero como lo dijo 3 veces, yo digo, puede ser que no haya comprendido eso, yo voy a hacer lo que me diga y si pasa algo, pues mira, él me lo ha pedido. Total, que lo hice con la violencia que él me pedía. Me dijo, muy bien, muy bien. Pero yo creo que era muy bromista. Yo creo que él le encantaba, ¿no?, poner a las personas en un apuro, ¿no? Y diría, "Pues voy a ponerlo en un apuro". Entonces le divertía mucho gastar bromas. Entonces sí, y le pegué, claro.
Qué fuerte. pero él me lo pidió. Sí, Hombre, si él se lo pidió justo, está bien, hay que darle una paliza a Buñuel. Esta es una sí. profesión difícil, además la ha conocido en diferentes épocas vitales y en diferentes contextos históricos. Dicen que las dificultades cuando más nos crecemos. En su caso ha sido así. ¿En cuáles de las épocas cree que lo ha disfrutado más? Cuando he estado en un escenario, cuando he estado, por ejemplo, cuando me dieron un premio en el Festival de Sitges, haciendo un protagonista con Miguel Reyán, estábamos compartiendo el escenario y fuimos a actuar al Festival de Sitges, que en ese momento pues, era el primer festival y estaba pues, Miguel Miura en el jurado, el alcalde de Barcelona, el señor Porcioles, todo el mundo allí desplazado a Sitges y eso. Pero resulta que tuvimos un problema porque desde Sevilla a Barcelona se perdió el decorado. Pues cuando llegamos a Barcelona a hacer el ensayo general, antes de la función, pues no había decorado. Entonces hicimos el ensayo general, nos volvimos al hotel a descansar y tal, para después volver a hacer el estreno. Y cuando llego a hacer el estreno, dice, entra en el escenario. Y entré en el escenario y me encontré el decorado ya montado. Entonces digo, yo ahora tengo que actuar cuando yo no he visto el decorado nunca. Entonces esto va a ser un desastre. Yo, además que tenía un personaje que se subía por las mesas, entraba por la ventana, en fin, digo, en cuanto yo de un tropiezo me caiga, esto ya se acaba, va a ser un desastre. Total, que empieza la obra y como no ocurría nada, yo cada vez me iba creciendo más y el público se reía y yo cada vez aumentaba más el nivel digamos, de exigencia actoral. Y entonces fue una ovación enorme. Y cuando terminamos, bueno, una cosa tremenda. Y después ya, pues, aquel festival al final, pues me dieron el premio de interpretación, cosa que agradezco muchísimo, claro. Ahora es difícil ser actor, actriz, pero en su época, ¿cómo se lo tomaron en casa? No, en mi casa muy bien, porque mi madre era la primera que hacía teatro. O sea, Ajá. cuando joven, ella hacía teatro. Sí, y hacía los papeles, como dice, me dan los papeles de mala siempre, los que me gustan. Y eso entonces, entonces iba a hacer la carrera y tal, pero se casó con 19 años y ya dejó de hacer esa actividad, pero ella me tomaba los papeles y eso, o sea que estaba absolutamente a favor de que yo estuviera haciendo teatro. También estaba estudiando en la universidad, o sea que mis padres no tenían ningún problema, todo lo contrario. Y en ese momento también eso había menos quizás menos actores, porque yo lo hablaba con Juan Diego, con Jaime Blanc, y eso que ellos hacían siempre los protagonistas de las series, de los Estudio 1, en televisión, esas cosas. Entonces eran Sota, Caballo y Rey, o sea, o Manuel Galeana, o Jaime Blanc, o Juan Diego, o sea, o Emilio Gutiérrez Cava, o sea, eso que son una generación a la cual también yo pertenezco y soy amigo de todos, no he sido amigo de Emilio de toda la vida, en fin, de eso. Entonces quizás había menos competencia, pero también había menos posibilidades, porque ahora hay muchas plataformas, hay muchas series y hay mucha más, digamos, producción que en esos momentos, en los años 60, eso sí. Y ahora seguirá activo, ¿verdad? Justo porque para los actores y actrices dice que no hay edad de jubilación. Seguro que continúa haciendo mil cosas, vamos. Sí, ahora hago de abuelo. He hecho un videoclip con el arrebato de abuelo de una niña que la llevaba a jugar un partido de baloncesto y eso. Otra cosa también he hecho para el equipo del Jerez, para promocionar el equipo del Jerez Club de Fútbol. También he hecho un corto que se ha presentado a los premios ASECAN, ha estado seleccionado con otros dos a los premios ASECAN que se hizo en una cena en diciembre, que coincidió con el día de mi cumpleaños y me cantaron cumpleaños feliz, porque la presentadora dijo desde el escenario, es el cumpleaños hoy de una persona, profesor de la Escuela de Arte Dramático, con quien me cruzo cada día, porque la biblioteca de la escuela lleva su nombre, Justo Ruiz. Entonces empezó todo el mundo a cantarme cumpleaños feliz. Claro, no sé, es como un premio así, que no te esperas, ¿no? Y en eso hago se llama En la Vuelta al Mundo, y hago de un abuelo que le cuenta al nieto de 6 años la peripecia de Magallanes y Elcano.
Y dirigiendo justo, ¿la dirección la continúa ejerciendo de obra o es algo que tiene un poco más dejado de la mano? No, de momento no. Yo lo que más he dirigido ha sido comedia. O sea, Ajá, mm, pasarle, digamos, el testigo y eso, eh, hacer comedia escénica, ¿no? Eso. Pero, y las obras han tenido bastante aceptación. La gente, bueno, al público lo ha recibido muy bien y eso. Últimamente no. Lo que sí hago es aconsejar. Si ujú, me piden consejo, tanto mis compañeros de la escuela, porque claro, los profesores y profesoras, muchos, tanto en Málaga como en Sevilla, han sido alumnos míos y alumnas claro. mías. Entonces, me piden pues que le dé pues una lista de obras para hacer, o no sé, o títulos de libros, o cosas, en fin, cosas que puede servirles a ellos, ¿no? Sí, sí. Soy un poco el consejero áulico. También te iba a decir que soy como un viajero, ah, mm, teatral, ¿no? Ujú. Que es porque me voy fuera, ¿no? A ver cosas, Ajá. a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a ver montajes para después compararlos con estos, o bien para tener más idea de cómo se hace el teatro del presente, ¿no? Te digo que, por ejemplo, hay un sector que es el sector lírico, lo que es la comedia musical y la ópera y eso, que estamos a nivel, absolutamente, porque yo, por ejemplo, he visto The Book of Mormon, lo vi hace 6 años en Londres, después lo he visto este año en Madrid y está absolutamente igual. Cosa que vienen bien porque se puede comprar la escenografía, el montaje, pero lo que no se puede comprar el elenco tiene que ser Claro. español y el elenco tiene que estar a la altura, que tienen que saber cantar, bailar y hacerlo perfectamente bien. Y yo estoy orgulloso de los elencos que tenemos en España, que están absolutamente al nivel de los que hay en el West End de Londres o bien en Broadway. Sí, sí, o sea, está al otro nivel, el nivel teatral, hay una diferencia muy grande, muy grande. Y en Sí. Andalucía, con la historia que tenemos de dramaturgo y de teatro en Andalucía actualmente, ¿cómo ve el teatro andaluz? Es que no hay producción apenas. Es que, por ejemplo, hace unos meses estuve en Turín y vi el Teatro Estable de Turín. Bueno, eh, había, tenía 20 producciones, de las cuales tienen 20 producciones en la programación, 12 propias y 8 coproducciones con otros teatros estables de Venecia, de Génova, y dice, bueno, Turín es más o menos como Sevilla, sin embargo, donde hay 20 producciones, aquí no hay ninguna. Entonces dice, bueno, Andalucía, y todo como muy precario, ¿no? O sea, Ujú. yo he estado en comisiones donde se distribuía los dineros para ayudar a compañías privadas y a las salas, y era un poco absurdo, un poco ridículo, porque las cantidades eran ridículas. Digo, ¿cómo se creen estas criaturas que pueden subsistir o pueden ayudarse con esas miserias que reciben? ¿Eh? Me sentía como un poco avergonzado de estar contribuyendo a la miseria teatral andaluza, ¿no? Ujú. En el sentido no de talento, sino de tener medios, porque además a los políticos no les interesa nada, absolutamente nada. Nunca ves a los, bueno, con excepciones, por ejemplo, Antonio Muñoz, el alcalde anterior, Sí. estaba en todo y venía eso. Pero, por ejemplo, Juan Moreno no ha pesado nunca el maestranza, a no ser que vaya a dar la medalla de la ciudad o la Andalucía o algo así, pero él no va nunca a ninguna ópera, ningún concierto, tampoco se le ve en cine o en exposiciones. No, yo creo que en general no, nuestros políticos están muy alejados de lo que es la cultura. Claro, eso no tiene nada que ver con lo que pasa ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ¿no? Pues los políticos sí tienen una formación cultural muy amplia y muy sólida, y nosotros, por desgracia, no. Qué lástima. Pues muchísimas gracias, Justo, de verdad, por acompañarnos, por este tiempo, por toda su vida, siendo justo con su mirada amable y reconfortante siempre donde uno se lo encuentre. Es
un placer. Justo, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer también para mí. Muchas gracias. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Gracias. Lars de Gas Radio.